¿Cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente para seguir avanzando en nuestra clase de Evangelismo y Misión en la Era Postmoderna, Desafíos de la Iglesia en el siglo XXI, un mundo de cambios y complejidades, y ya nos acercamos a nuestra última clase. Vamos a ver hoy la unidad 10 y estaremos hablando del perfil de la Iglesia en el nuevo milenio. Para esto vamos a seguir indagando acerca de los principios de la Iglesia del Nuevo Testamento a fin de poder abrevar de ellos y verificar con exactitud de qué manera llevaron adelante la misión, cómo fue que ellos llevaron no solamente la tarea de evangelizar, sino que lograron trastocar y cambiar la vida del Imperio Romano. La palabra de Dios establece principios para nuestra misión, esto ya lo habíamos dicho. Y no hablamos aquí de la iglesia primitiva como si fuera una utopía alcanzar o un patrón que en este tiempo se nos dificulta poder realizar, sino más bien como el ejemplo de hombres y mujeres de fe que sin recursos, sin medios, sin grandes capacidades, pero con una inigualable fe y confianza en el Señor, lograron regar con su testimonio e incluso con su sangre uno de los mayores imperios de la historia de la humanidad, hasta levantar la cruz por encima de todo otro poder dentro del Imperio Romano. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un tiempo absolutamente diferente al primer siglo de nuestra era, en un momento de la historia muy particular, pero sin duda, como decíamos al analizar el Nuevo Testamento, encontraremos principios espirituales que pueden ayudarnos a llevar nuestra misión de manera mucho más eficiente y conforme al corazón de Dios. En esta oportunidad quisiera decirte que la iglesia primitiva logró impactar con la fe en Jesucristo el Imperio Romano a través de un proceso de transformación espiritual. Como dijimos la clase pasada, esta dinámica, este proceso de predicación, arrepentimiento, santidad, renovación, avivamiento y transformación ocurrió y aconteció en cada ciudad a lo largo y ancho del Imperio Romano. Allí vemos varios versículos donde se da cuenta de que por miles y miles las personas se acercaban a Jesucristo confesando sus pecados, y esto sin duda cambió el ritmo del Imperio Romano, cambió la historia del Imperio Romano y transformó ciudades enteras conforme al corazón de Dios. Esta dinámica tan particular y especial la vivenciaron día por día cada uno de nuestros hermanos. Va a decir Michael Green, historiador cristiano: Justino resume en una sola oración el valor, la dedicación y los logros de los apóstoles. Dice: desde Jerusalén salieron al mundo 12 hombres, carecían de ilustración y elocuencia, pero aún así, por el poder de Dios, proclamaron a toda la raza humana que ellos habían sido enviados por Cristo para enseñar la palabra de Dios. Entre ellos no encontraréis personas no ilustradas y artesanos, también ancianos que, si bien son capaces de demostrar verbalmente las bendiciones de nuestra doctrina, por medio de sus actos muestran los beneficios que surgen de estar persuadidos de esa verdad. No pronuncian discursos, pero muestran obras. Cuando son golpeados, no devuelven el golpe y socorren a quienes necesitan ser socorridos y aman a su prójimo como a sí mismo. Un resumen de lo que significaba ser cristiano y cómo las personas identificaban a los cristianos en aquel momento, en aquel tiempo. Pero no solamente implementaron este proceso de transformación espiritual a partir de la predicación, sino que fueron portadores de una experiencia real. Dicen los apóstoles, dice Juan, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos, lo que palparon tocante al verbo de vida, eso les hablamos, eso les decimos. O sea, partieron de una experiencia real y genuina, eran testigos de lo que Dios había hecho en su vida. Y una y otra vez la palabra va a decir que ellos enfatizaron la experiencia de poder del Espíritu Santo. Pablo dice que vino a la iglesia en Corinto, por ejemplo, no con humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Esa experiencia real, esa experiencia transformadora fue la base sustentadora para el discurso
para la enseñanza y para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y la gente, dice Hechos 4:13, reconocían que habían estado con Jesús. Había algo distinto en ellos, había algo diferente en ellos y la gente lo observaba. Saturaron sin lugar a dudas las ciudades con el Evangelio de Jesucristo. Muchos son los pasajes donde se dicen que de ciudad en ciudad proclamaban y anunciaban el Evangelio de Jesucristo y ciudades enteras abandonando sus pecados, sus prácticas rayantes con el paganismo, venían y se arrepentían a los pies de Cristo. Había una profusa unidad. Eran distintos, eran diferentes, como dice Hechos 13. Convivían judíos, gentiles, africanos, asiáticos, de toda atracción, de toda lengua, de toda raza, de todo color, pero en la iglesia había un punto de unidad que estaba dada por la fe en Jesucristo, una identidad superadora que los aglutinaba, el evangelismo y las leyes del reino, una unidad en la diversidad. Eran distintos, pero tenían un Señor, una fe, un bautismo y una misma misión, y esto fue medular para la iglesia. Cada uno en su lugar, en su posición, a su manera, conforme a su forma, de acuerdo a su cultura, pero todos unánimes en el espíritu, oraban, compartían el pan, pero también proclamaban el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Esta transformación espiritual también aconteció porque se refugiaron en el poder de Dios. Lógicamente, la iglesia primitiva no tenía medios, no tenía recursos, no tenía estamentos, no tenía posición social, no tenía dinero. Lo único que tenían era, y nada más y nada menos, era el poder de Dios a favor de ellos. Era el poder del Espíritu Santo obrando a través de ellos y manifestándose a través de ellos. Se hacían milagros y señales extraordinarias por mano de los apóstoles. Y esto se regó por todo el imperio a tal punto que de ciudades aún los enfermos acudían a ellos y eran transformados. Dice la palabra del Señor que encarnaron los valores del reino. La cultura de Jesús se tornó práctica, se tornó cotidiana. Ellos vivenciaban, como recién leímos, cuando eran golpeados no respondían con el golpe, cuando eran perseguidos se refugiaron en el poder de Dios, cuando eran maldecidos bendecían, aún oraban por sus enemigos, hacían actos de misericordia y de amor hacia todas las personas, independientemente de quiénes eran y del rango social que tenían. Eran inconformistas con su medio, no se amoldaban al medio, a su contexto. Lo normal para el mundo no es lo normal para Dios y nuestra normalidad tiene que estar en sintonía con lo que dice la palabra, no con lo que se hace en el mundo. Este proceso de transformación espiritual en la cual había proclamación constante, había una experiencia real que cada uno vivía. Se saturaban las ciudades con el mensaje, había un espíritu de unidad en medio de ellos, había poder de Dios que brotaba de ellos y que los unificaba. Los valores del reino, la cultura de Jesús era evidenciada por cada uno de los discípulos en lo cotidiano y ese afán de inconformismo, de no conformarse con los patrones culturales y morales de la época, fue lo que marcó en gran parte la misión de la Iglesia en el primer siglo. Pero la Iglesia primitiva también desarrolló un proceso de transformación social que se dio fundamentalmente a partir del amor, porque amaron al otro como a ellos mismos, es que pudieron transformar socialmente sus ciudades. En primer lugar, encarnaron el amor de Cristo y amaron hasta el sacrificio. Por miles los cristianos eran sacrificados, eran maltratados, eran humillados en el circo romano como escarnio y espectáculo público, pero aún en su muerte ellos daban gloria y testimonio de Jesucristo. Encarnaron el amor de Jesús, orando y bendiciendo a sus enemigos, y esto fue notorio a todas las personas del imperio. Dios hacía milagros extraordinarios, como te dije, y el amor siempre precede al poder. Es erróneo el hecho de pensar que la fuente del poder es la unción.
Es cierto que necesitamos vivir en la plenitud del Espíritu Santo, pero la fuente del poder siempre es el amor, porque Jesús amó, es que se entregó por cada uno de nosotros y el poder de su sacrificio nos libertó de todo pecado y nos dio vida eterna. Porque Jesús murió y se entregó por nosotros, es que hoy nosotros tenemos poder sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Siempre es el amor lo que antecede al poder. Dice la palabra muy enfáticamente que entre ellos no había ningún necesitado. Se suplían las necesidades mutuamente. Si alguien tenía más, lo ponía a los pies de los discípulos, lo vendía y lo compartía con aquellos que tenían necesidad, con aquellos que estaban pasando un tiempo de aflicción. De tal forma que entre los de la fe, entre los de la familia de la fe, había una convicción de que no podía haber personas necesitadas, y incluso más allá de las puertas de la iglesia se preocuparon por ayudar a todos aquellos que lo necesitaban, especialmente a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. La iglesia se comprometió con los problemas sociales. El evangelio le dio dignidad a las personas. Es en la fe en Jesucristo y a partir de la fe en Jesucristo que las mujeres tuvieron una nueva identidad, que los esclavos tuvieran una nueva identidad, que los necesitados tuvieron una nueva identidad. Ya no había entre ellos esclavo ni libre, judío o gentil, varón o mujer. En Cristo todos eran iguales, todos eran semejantes. Y esto fue revolucionario para la época, para el momento, para la sociedad en que ellos estaban viviendo y atravesando. La iglesia se pudo desarrollar gracias a un proceso eclesiológico dinámico. ¿Qué es esto? No usaron estructuras rígidas, no tenían un escalafón o una pirámide eclesial. Todos eran consistentes con la misión y con el llamado. Obviamente que estaban los 12 que eran los que dirigían la iglesia, pero era también un pie de igualdad para todos los otros hermanos en la fe. No se sentían superiores. Pablo va a decir incluso que no había entre ellos nadie que se sintiera superior. Estaba el reconocimiento hacia los 12, hacia los discípulos de Jesús, pero no había una pirámide eclesiástica capaz de ordenar estructuralmente, sino que cada uno donde estaba era el responsable de esparcir el Evangelio y donde iban llevaban las buenas nuevas de salvación. Precisamente porque no tuvieron estructuras rígidas es que tenían esta flexibilidad para que todos compartan el Evangelio y todos sean responsables de anunciar la fe en Jesucristo. Esta eclesiología les facilitó ser una iglesia misionera. Fueron a todas las ciudades, predicaron en todo lugar, sin duda que en gran parte fue motivado por las persecuciones y fue motivado por la revuelta hacia los cristianos y por la persecución hacia los cristianos. Pero independientemente de eso, cada vez que un cristiano se trasladaba de un lugar al otro del imperio, llevaban consigo su fe, y su fe llevaba el mensaje. Quiere decir que donde ellos estaban, sean propios o no, sean locales o no, ellos eran agentes de evangelización y predicaban en todo lugar. Se hospedaban en casas de cristianos. Cada uno era un hospedador de su hermano que estaba en tránsito. Cada uno era responsable por cuidar a su hermano que era visitante. Y entre todos iba conformando esta malla imbrincada de eslabones, esta cadena de evangelistas que a tiempo completo y en todo lugar predicaban a Jesucristo. Por medio de este proceso eclesiológico dinámico, atendieron lo urgente sin descuidar lo importante. ¿Qué era lo urgente? A asistir a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Nombraron diáconos, porque los apóstoles iban a seguir perseverando en el ministerio de la palabra y la oración, pero le dieron prioridad a lo urgente sin descuidar aquellas tareas que eran indispensables que hagan los discípulos y aquellos que estaban yendo de un lugar al otro, que era la proclamación del Evangelio. La iglesia está llamada a hacer todo, no a ver a qué priorizamos, sino a atender todo lo que tenemos que hacer con la gracia y con los recursos que vienen del Espíritu Santo, y Dios proveerá los recursos suficientes y necesarios para que podamos desarrollar y cumplir con nuestra misión de manera cabal y oportuna.
Este proceso eclesiológico dinámico les permitió una misión integral. El hombre, como veíamos, es una unidad multidimensional y el Evangelio vino a saciar cada una de las necesidades del hombre. Y esto fue una realidad que vivió y palpó la iglesia primitiva y que el Imperio Romano fue comprendiendo en la medida que el Evangelio de Jesucristo avanzaba y se regaba por todas las latitudes del imperio. Una misión integral significaba tanto valor espiritual, también significaba valor material, valor en cuanto a la identidad, valor en cuanto a las posibilidades económicas y financieras. Se atendía a la necesidad integral de las personas y no había una selección premeditada de necesidades a suplir o atender. En este sentido, y con base en lo que estamos diciendo, y pensando un poco más allá cómo debería ser el ministerio pastoral en la pospandemia, quisiera que pensemos juntos en esto, que hoy más que nunca necesitamos ser obedientes, necesitamos ser humildes, necesitamos ser santos. Esto nunca fue una opción para los ministros, para los pastores, para los discípulos de Jesús. Es parte esencial de nuestra identidad y de nuestro llamado. Los requisitos establecidos por Dios siguen siendo los mismos, pero tenemos que recuperar, redescubrir la pertinencia de la obediencia, la santidad y la fe en este tiempo. Tenemos que empezar a construir la imagen de Jesús en nuestra comunidad, no construir la imagen de nuestros ministerios. Lo único que impacta a las personas es Jesús. El único capaz de impactar a las personas es Jesucristo, no nuestros ministerios. Pensemos en Juan el Bautista. Jesús habla de él y dice, no hubo hombre mayor que Juan nacido del vientre de una mujer, Mateo 11:11. Sin embargo, no vamos a ver a Juan el Bautista hacer milagros, levantar paralíticos, resucitar muertos, derribar murallas, conquistar ejércitos, vencer gigantes, abrir mares o hacer caer fuego del cielo. No hizo nada de esto. Sin embargo, fue un ministerio precursor, anunció al Mesías. Dice Juan, es necesario que él crezca y que yo mengue. Yo no soy digno ni siquiera encorvado de desatar la correa de su calzado, de su zapato. Es menester que lo sigan a él, les decía a sus discípulos, no a mí. Yo soy un advenedizo, siempre se preocupó por mostrar, por señalar únicamente a Jesús. Jesús va a hablar nuevamente de Juan y dice en Juan 5:35, él fue antorcha que ardía y alumbraba y vosotros se regocijaron por un tiempo en su luz. Es como cuando prendemos una vela que por alumbrar al mismo tiempo se va consumiendo hasta que muere. Así comparó Jesús la vida de Juan el Bautista. Por alumbrar, por dar luz, se consumió y murió. No hubo marquesinas, no hubo eventos importantes, no hubo nada trascendente salvo el reconocimiento del Mesías como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A eso es que cada uno de nosotros somos llamados. El COVID nos hizo salir de la falsa realidad de la oficina pastoral y será menester en este tiempo priorizar a las personas, ir a las personas. Ya no podemos esperar que ellas vengan a la seguridad de nuestros templos, al confort de nuestras instalaciones si las tenemos. A veces, como decíamos, nos falta olor a oveja, nos falta presencia, nos falta sentir la necesidad de las personas e ir donde están ellos. Jesús iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y lo mismo hacían los apóstoles y seguidores de Jesús. Entendemos que el ministerio pastoral en este tiempo tiene que ser absolutamente dependiente de Dios. Nuestros métodos pasados no necesariamente aplican dado el contexto. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo creatividad e imaginación para que Él nos dé los mejores métodos y la mejor forma para alcanzar a las personas. Y para esto necesitamos mucha dependencia de la oración y de la búsqueda del Señor. Va a tener que ser un ministerio pastoral
que discierna los tiempos que estamos viviendo, entendidos en los tiempos que estamos atravesando para poder ser eficaces y pertinentes, para no dar golpes al azar ni tener esfuerzos innecesarios, para ser contundentes y centrados. Necesitamos entender y discernir los tiempos que estamos viviendo. Esto va a ser fundamental en la tarea pastoral de este tiempo. Para ir concluyendo, déjame decirte que Dios nos ha hablado y nos llamó la atención del mundo con la pandemia, con el COVID-19, y yo espero, y a lo largo de esta materia tratamos de decírtelo, por lo menos de manera incipiente, yo espero que la Iglesia haya entendido el mensaje que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Espero que la Iglesia que volvió a foja cero al inicio pueda cambiar su paradigma. No cambia el Evangelio, cambia nuestra visión y estrategia para desarrollar una mejor forma de hacer misión. El mensaje sigue siendo eterno y es eterno y permanece para siempre, pero el haber vuelto a foja cero, el haber tenido que retroceder en cuanto a la importancia del activismo, de la ebullición de los eventos, del yoga y demás, debería hacernos pensar en cómo modificar nuestra metodología para ser eficaces. Déjame decirte y en mi opinión afirmarte que el mundo que conocimos antes del COVID no va a volver. Ese mundo ya pasó. Estamos en un nuevo escenario. Las personas solo asistirán a una iglesia que los ame, que les tenga misericordia y que facilite el obrar de Dios. Y estas son las cosas que antes eran imperceptibles, que la gente valora y necesita en este tiempo. No tenemos que ser apocalípticos, pero sí tenemos que entender que se están cumpliendo las señales finales y ver el apocalipsis actual de una manera mejor. La iglesia de los últimos tiempos será una iglesia más parecida a la iglesia del Nuevo Testamento, esa es mi esperanza, más semejante a Jesús, más preocupada por la misión. Esa es la iglesia que está en el corazón de Dios, una iglesia que haga lo que Jesús hizo, una iglesia que desarrolle la misión como Jesús la llevó adelante. Eso siempre va a impartir misericordia y amor, eso siempre va a impactar a las personas, no por nuestros ministerios, sino porque levantamos el nombre de Jesucristo en alto. Espero que esta clase te haya servido para reflexionar, que hayas podido leer los materiales y cualquier cosa que necesites, estamos a tu disposición para ayudarte y para pensar juntos cómo desarrollar la misión en este tiempo cambiante, convulsionado y tan complejo como el que estamos atravesando. Dios te bendiga, un gusto haberte visto y conocido a lo largo de este tiempo y estoy a tu disposición para lo que necesites.